El presupuesto público está conformado por tres grandes elementos: el presupuesto de ingresos, el de gastos y las disposiciones generales. ¿Cómo se estructura el presupuesto de gastos en una entidad pública? Dentro del presupuesto de gastos de una entidad pública podemos encontrar los siguientes: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda. ¿Qué son los gastos de funcionamiento? Los gastos de funcionamiento son aquellas partidas presupuestales asignadas para financiar aquellos gastos que van a servir de apoyo a la labor principal o primordial del ente público. Comprenden gastos de personal, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial y producción. ¿Qué son los gastos por servicios personales? Los servicios personales son esos recursos destinados para remunerar al personal activo o inactivo de la organización. Incluyen servicios personales asociados a nómina, que comprenden los sueldos, horas extras, prima técnica, de servicio, de Navidad, bonificaciones, otras. Servicios personales indirectos, los jornales, supernumerarios, servicios técnicos, honorarios, otros. Y las contribuciones inherentes a la nómina. ¿Qué son los gastos generales? Los gastos generales incluyen una heterogeneidad de conceptos tales como adquisición de bienes y servicios, impuestos y multas. La adquisición de bienes y servicios incluye compra de equipo, materiales y suministros, gastos imprevistos, capacitación y bienestar social, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viajes, impresos y publicaciones, comunicaciones y transportes, entre otros. ¿En qué consisten las transferencias? Las transferencias son recursos que se trasladan de un ente público a otro. Las más importantes son aquellas destinadas a cubrir gastos de previsión social. ¿Qué límites tienen los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales? Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales dependen de estas dos grandes variables: de sus ingresos corrientes de libre destinación y de su categoría. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para categorizar un departamento o un municipio? En la categorización de las entidades territoriales se tienen en cuenta dos grandes variables: los ingresos corrientes de libre destinación expresado en salarios mínimos legales mensuales y la población. Los ingresos corrientes de libre destinación son certificados por la Contraloría General de la República y la población por el DANE. Los ingresos corrientes de libre destinación se obtienen de restar de los ingresos corrientes las rentas de destinación específica. Las rentas de destinación específica son recursos que por mandato de la Constitución o de la ley ya tienen un destino predeterminado. Téngase en cuenta que la categorización se debe realizar antes del 31 de octubre de cada año. Si una entidad territorial por su población se ubica en un rango, pero sus ingresos corrientes de libre destinación expresados en salarios mínimos legales mensuales no le alcanzan para esa categoría, deberá entonces categorizarse de acuerdo a sus ingresos corrientes de libre destinación. Establecida la categoría, será necesario calcular la relación gastos de funcionamiento a ingresos corrientes de libre destinación en que haya incurrido el ente territorial para verificar que no ha excedido los límites establecidos en la ley. Si los excedió, deberá entonces disminuir una categoría. ¿Cómo está estructurado administrativamente un departamento? Dentro de la organización política administrativa de un departamento se identifican
una administración central integrada por el despacho del gobernador y sus secretarios, una asamblea departamental y una contraloría. ¿Cómo se determinan los gastos de funcionamiento de un departamento? Los gastos de funcionamiento máximo en que pueden incurrir las administraciones centrales de los departamentos están en función de la categoría del departamento y de un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación. ¿De qué factores dependen los gastos máximos de las asambleas departamentales? Los gastos máximos de las asambleas departamentales dependen de la categoría del departamento, la remuneración mensual de un diputado, del número de diputados, del número de reuniones ordinarias y extraordinarias y de un porcentaje adicional que se calcula con base en lo anterior. Es necesario señalar que las asambleas se reúnen ordinariamente 6 meses al año más un mes de manera extraordinaria. La remuneración de un diputado está establecida en salarios mínimos legales mensuales de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Cuál es el límite de los gastos máximos de las contralorías departamentales? Los gastos máximos en funcionamiento de una contraloría departamental dependen de la categoría del departamento, de un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación y de lo que logren recaudar por cuota de fiscalización. Es preciso señalar que las contralorías departamentales también ejercen el control fiscal en aquellos municipios que no cuenten con organismo de control. ¿Cómo está estructurado administrativamente un municipio? Dentro de la organización típica de un municipio colombiano identificamos una administración central integrada por el despacho del alcalde y sus secretarios, un consejo, una personería y en casos especiales por una contraloría. ¿Cómo se determinan los gastos de funcionamiento de un municipio? Los gastos máximos en funcionamiento en que pueden incurrir las administraciones centrales de los distritos y municipios están en función de la respectiva categoría y de un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación. ¿Qué límites tienen los gastos de los consejos municipales y distritales? Los gastos máximos en funcionamiento en que pueden incurrir los consejos distritales y municipales están en función de la categoría del respectivo ente, de la remuneración de un concejal, del número de concejales, del número de reuniones ordinarias y extraordinarias, más el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Quién determina la remuneración de los concejales? La remuneración de los concejales anualmente la reajusta el gobierno nacional. Para el caso de Bogotá, su remuneración corresponde a la del alcalde dividido entre 20. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar los gastos máximos de las personerías? Los gastos máximos en funcionamiento de las personerías distritales y municipales de categoría especial, primera y segunda, corresponde a un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación. De tercera a sexta es un valor expresado en salarios mínimos legales mensuales.
¿Cuáles son los límites a los gastos de funcionamiento de las Contralorías municipales? Los gastos de funcionamiento de las Contralorías municipales se pueden incrementar de un año a otro en la cifra que resulte más alta de comparar el índice de precio al consumidor calculado por el DANE o el proyectado por el respectivo municipio. Es preciso mencionar que solamente pueden tener Contraloría los municipios y distritos de categoría especial, primera y los de segunda con población superior a los 100.000 habitantes. En los demás casos, el control fiscal lo realiza la Contraloría departamental. ¿Qué consecuencias se pueden presentar al incumplir los límites de gastos de funcionamiento territorial? Las entidades territoriales que incumplan los límites de gastos podrán ser objeto de algunas de las siguientes consecuencias. Clasificarse en una categoría inferior. Deberán, en algunos casos, adoptar un programa de saneamiento fiscal. Podrán ser objeto de la aplicación de una acción de cumplimiento. Podrán tener restricciones de apoyo financiero por parte de la nación. Tendrán limitaciones a créditos del sector financiero. Podrán ser objeto de la aplicación del régimen disciplinario. Y para el caso de los municipios, fusionarse con otro u otros municipios. ¿Qué son los gastos de inversión y cómo se clasifican? Los recursos de inversión son aquellas partidas dirigidas para que presten un servicio a largo plazo de muchos años. Incluye la cualificación o mejoramiento del recurso humano, la construcción o mantenimiento de infraestructura productiva, la adquisición de bienes durables, entre otros. En el nivel nacional, los gastos de inversión se clasifican en programas, subprogramas y proyectos. En tanto que en el nivel territorial es común que la clasificación obedezca a sectores institucionales, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, entre los más representativos. ¿Qué comprende el concepto servicio de la deuda? El servicio de la deuda comprende aquellas partidas asignadas para disminuir el monto de la misma, las amortizaciones, para reconocerle un rendimiento a quien prestó el capital, los intereses, para atender aquellas eventualidades por el no desarrollo oportuno de los proyectos que conllevan a que los desembolsos no se hagan como fueron programados, comisiones de compromiso, o para atender aquellos eventos imprevistos que están sometidos al acaecimiento de un hecho fortuito e inesperado, la deuda contingente. Muchas gracias.